Hubo un día en Iwo Jima en el que un solo marine descalzo, armado con un engendro hecho con restos de un avión, convirtió la playa más mortal del Pacífico en la hazaña más brutal que casi nadie te ha contado. Imagina estar descalzo en una playa volcánica mientras miles de balas silban sobre tu cabeza, cargando un arma que tu sargento llamó una locura 3 meses antes. Esta es la historia real del marine más valiente que probablemente nunca escuchaste. A las 9 de la mañana del 19 de febrero de 1945, el cabo Tony Stein se agachaba tras una pequeña depresión en la arena volcánica negra de Iwo Jima, una pequeña isla japonesa. Tenía 23 años, había participado en 6 misiones de combate y no tenía bajas confirmadas con armas convencionales. Los japoneses habían fortificado cada metro de esta roca de 13 kilómetros cuadrados con más de 17 kilómetros de túneles interconectados, 17,000 defensores y campos de fuego superpuestos que convirtieron la playa en un matadero. Stein era uno de los primeros hombres de la Compañía A del primer batallón del 28º Regimiento de Marines, que es una unidad militar estadounidense, en establecer una posición más allá de la playa. A su alrededor, los marines estaban inmovilizados por fuego concentrado de ametralladoras y morteros, que son armas que disparan explosivos en arco, desde búnkeres camuflados que no podían ver. Para media mañana, la 5ª División de Marines había perdido ya 43 hombres. Marines muertos yacían dispersos por la playa en terrazas, sus cuerpos retorcidos en la ceniza volcánica. Las ametralladoras estándar Browning M1919 eran efectivas, pero pesaban 14 kilos sin munición y disparaban 400 proyectiles por minuto. Buenas para defensa, terribles para asalto. Stein conocía este problema desde hacía meses. En noviembre de 1944, en el campamento Tarawa, en Hawái, había observado a los equipos de ametralladora luchar durante los ejercicios de entrenamiento. Los artilleros no podían mantener el ritmo del pelotón de fusileros que avanzaba. Se instalaban, disparaban y luego pasaban minutos desmontando y avanzando. Para entonces, el impulso se había perdido. Tony Stein era fabricante de herramientas, nacido en Dayton, Ohio, de inmigrantes judíos austriacos que habían huido del antisemitismo en Europa del Este. Había pasado sus años de adolescencia trabajando con un torno en Patterson Field, luego como fabricante de herramientas y matrices en productos Delco. Entendía las máquinas, entendía qué podían hacer y qué no podían. Cuando se unió a los Paramarines, una unidad de élite de paracaidistas marines, en septiembre de 1942, esa mente mecánica fue con él a Bougainville, una isla en el Pacífico. Había matado a 5 francotiradores japoneses en un solo día, pero fue su habilidad para modificar equipamiento lo que llamó la atención del sargento Mel Grevich. Grevich había estado experimentando con algo inusual durante la campaña de Bougainville en 1943. Había recuperado una ametralladora de avión AN-M2 de un bombardero en picado Douglas SBD Dauntless estrellado, que es un avión estadounidense de combate. La AN-M2 estaba diseñada para combate aéreo. Pesaba solo 9,5 kilos, 4,5 kilos menos que la M1919. Más importante aún, podía disparar entre 1,200 y 1,500 proyectiles por minuto, 3 veces más rápido. Pero había un problema. La AN-M2 tenía empuñaduras tipo pala diseñadas para montajes de aviones. Sin culata, sin miras, sin forma de que un marine pudiera llevarla y disparar con precisión mientras avanzaba. Cuando Grevich se acercó a Stein en noviembre de 1944, los paramarines acababan de ser disueltos. Ambos hombres habían sido reasignados al 28º Regimiento de Marines de la 5ª División de Marines. Se estaban preparando para una operación que los mandos no nombraban aún, pero todos sabían que sería horrible. Grevich le mostró a Stein la AN-M2. Stein vio potencial. Trabajaron de noche en un cobertizo de mantenimiento. Stein recortó una culata de rifle M1 Garand
que es el rifle estándar estadounidense, vaciándola para aceptar el tubo amortiguador de la ametralladora. Fabricó un mecanismo de gatillo solenoide con restos de chapa metálica. Grebich soldó un bípode, que son 2 patas de apoyo, de rifle automático Browning en la parte delantera. Añadieron miras traseras de rifle automático Browning para apuntar. El resultado fue tosco. Stein construyó 6 de ellos, uno para cada uno de los 3 pelotones de fusileros de la compañía G, uno para la sección de demolición, uno para Grebich y uno para él. La reacción de otros marines fue variada. Algunos lo llamaron brillante, otros lo llamaron una trampa mortal. Un sargento miró el arma improvisada y dijo que se atascaría en la primera ráfaga. Otro dijo que el cañón delgado se derretiría después de 2 cargadores. Un comandante de pelotón del 2º batallón dijo que solo un idiota llevaría un arma de avión a un combate de infantería. Pero cuando Stein la probó en el campo de tiro, vaciando una caja completa en un objetivo a 180 metros en menos de 6 segundos, los escépticos se callaron. Los comandantes de compañía la aprobaron. El batallón la aprobó. El aguijón iba a la guerra. Ahora en la playa de Iwo Jima, Stein apretó su agarre en el arma. El cañón del aguijón ya estaba caliente. A su alrededor, los marines estaban muriendo porque no podían localizar las posiciones japonesas ocultas. El procedimiento estándar era pedir tanques o fuego naval. Pero los tanques estaban atascados en la ceniza volcánica suave y los proyectiles navales no podían alcanzar lo que no podían ver. Stein tomó una decisión. Si quieres ver cómo funcionó el arma de avión de Stein en el caos de Iwo Jima, por favor, dale me gusta a este video. Nos ayuda a compartir más historias olvidadas del Pacífico. Suscríbete si aún no lo has hecho. Volvamos con Stein. Se puso de pie completamente erguido, en medio de una playa, donde los ametralladores japoneses tenían campos de fuego superpuestos. El cabo Tony Stein se expuso para atraer la atención enemiga. Necesitaba que revelaran sus posiciones. Necesitaba ver los destellos de los disparos. Las balas pasaban silbando junto a su cabeza. Rondas de mortero detonaban en la ceniza cerca. Y entonces Stein lo vio. Un búnker a 68 metros al noroeste camuflado con roca volcánica y arena. El cañón de una ametralladora pesada tipo 92, que es un arma japonesa, sobresaliendo apenas unos centímetros. Stein bajó el aguijón, apuntó y apretó el gatillo solenoide. El arma rugió a la vida a 1200 proyectiles por minuto. El búnker se desintegró bajo la tormenta de proyectiles calibre 30. 1200 balas por minuto martillaron la roca volcánica y los sacos de arena. La tipo 92 quedó en silencio. A través del polvo y el humo, Stein pudo ver movimiento dentro de la posición. Luego nada. Cambió su puntería a un segundo búnker a 36 metros a la izquierda. Otra ráfaga. 5 segundos de fuego continuo. La estructura de hormigón absorbió algunas balas, pero el volumen de fuego fue abrumador. El equipo de ametralladora japonesa dentro dejó de disparar. Alrededor de Stein, los marines comenzaron a moverse. Viendo la posición enemiga suprimida, los fusileros avanzaron desde sus depresiones poco profundas en la arena. Los sargentos gritaban órdenes. El asalto se estaba moviendo de nuevo. Stein cargó hacia el primer búnker. El aguijón era más ligero que la M1919 estándar y podía correr con él. Alcanzó la posición en segundos. Dentro, 3 soldados japoneses yacían muertos. La velocidad de disparo de 1200 proyectiles por minuto simplemente había atravesado todo. Se movió al segundo búnker. Mismo resultado. 2 soldados enemigos caídos. La posición destruida. Pero entonces Stein sintió el aguijón ligero en sus manos. La caja de munición estaba vacía. 100 proyectiles consumidos en menos de 10 segundos de tiempo real de disparo. Había anticipado este problema durante el entrenamiento en Hawái, pero experimentarlo en combate era diferente. El aguijón era devastador. También era imposiblemente hambriento de munición. Stein miró hacia la playa. 180 metros.
El punto de reabastecimiento de munición estaba cerca de la línea de agua, donde las lanchas de desembarco todavía descargaban suministros bajo fuego esporádico de morteros. Tendría que cruzar terreno abierto completamente expuesto para conseguir más munición calibre 30 enlazada. Comenzó a correr. La arena volcánica hacía cada paso difícil. No era como arena normal. La ceniza era suelta, en terrazas, y cedía bajo los pies. Los marines la llamaban correr a través de rodamientos de bolas. Las botas de Stein se hundían 7 centímetros con cada zancada. A mitad de camino hacia la playa, pasó junto a un marine herido. Soldado de primera clase del segundo pelotón. Herida de metralla en la pierna izquierda. El hombre estaba consciente, pero no podía caminar. Stein lo agarró, lo cargó sobre su hombro y siguió corriendo. El marine pesaba 72 kilos. El aguijón pesaba 11 kilos. El paquete de combate de Stein añadía otros 13 kilos. Estaba cargando más de 97 kilos a través de ceniza volcánica mientras los morteros japoneses bombardeaban la playa. Llegó al punto de suministro a las 9:45. Un médico de combate tomó al marine herido. Stein agarró 4 cajas de munición, cada una conteniendo 100 proyectiles de calibre 30 enlazados. Metió 2 cajas en su mochila, llevó una en cada mano y se dio la vuelta hacia la posición de su pelotón. El viaje de regreso tomó 3 minutos. Los francotiradores japoneses habían comenzado a apuntar a los marines que se movían entre la playa y las posiciones avanzadas. Las balas levantaban ceniza negra alrededor de las botas de Stein. Una ronda de mortero detonó a 27 metros a su derecha, lanzando roca volcánica y metralla. No se detuvo. Cuando llegó a la posición de la compañía A, su sargento de pelotón señaló a un tercer búnker. Este era más grande, hormigón reforzado con una ametralladora ligera tipo 96, que es otra arma japonesa, cubriendo el acceso al campo de aviación. 2 asaltos previos habían fallado. 4 marines estaban muertos frente a él. Stein cargó una caja de munición fresca en el aguijón. Verificó la alimentación de la cinta. El arma ya estaba caliente del enfrentamiento anterior, pero el delgado cañón de avión podía soportar más. Se puso de pie y avanzó hacia el búnker solo. La tipo 96 abrió fuego inmediatamente. Las balas pasaban silbando junto a su cabeza y pecho. Siguió caminando hacia adelante, el aguijón en su hombro. A 45 metros, abrió fuego. La velocidad de disparo del arma era tan alta que el artillero japonés no podía ajustar su puntería lo suficientemente rápido. Las balas de Stein encontraron la ranura de disparo. El arma enemiga quedó en silencio. Cargó los últimos 18 metros y lanzó una granada a través de la abertura. La explosión mató al equipo de 3 hombres dentro. Stein se dio la vuelta para recargar. La caja de munición estaba vacía de nuevo. Había estado en combate durante 46 minutos y ya había consumido 300 proyectiles. El aguijón estaba demostrando su valor, pero el problema logístico se estaba volviendo claro. Esta arma podía suprimir y destruir posiciones enemigas más rápido que cualquier ametralladora estándar, pero requeriría reabastecimiento constante. Comenzó su segunda carrera a la playa. Esta vez encontró 2 marines heridos en el camino. Uno tenía una herida de pecho que succionaba aire. El otro había perdido parte de su mano derecha por metralla. Stein no podía cargar ambos. Tomó el caso de herida de pecho primero, lo llevó corriendo al médico de combate, agarró más munición e hizo un tercer viaje específicamente para recuperar al segundo hombre herido. Para las 10:30, Stein había hecho 4 viajes a la playa y de regreso. Cada vez había llevado un marine herido a seguridad. Cada vez había regresado con munición. Su pelotón había avanzado 180 metros tierra adentro. Habían destruido 7 posiciones enemigas. Y Stein había matado personalmente al menos a 15 soldados japoneses. Pero el aguijón estaba sufriendo. El cañón estaba descolorido por el calor. El gatillo solenoide estaba empezando a atascarse, y las botas de Stein se estaban desintegrando por la ceniza volcánica y la carrera constante.
Miró hacia abajo a sus pies. Las suelas estaban casi desaparecidas. El cuero estaba agrietado y rasgado. Correr con ellas se estaba volviendo doloroso. Cada paso enviaba dolores agudos a través de sus arcos. Stein tomó una decisión. Se desató las botas y las pateó, descalzo en ceniza volcánica. La decisión parecía una locura, pero Stein entendía las matemáticas. Cada segundo contaba. Sus botas estaban añadiendo fricción y ralentizándolo. La ceniza era abrasiva, pero no insoportablemente caliente en las áreas sombreadas. Podía correr más rápido sin ellas. También se quitó el casco. El casco de acero M1 pesaba 1,5 kilos. No mucho, pero combinado con las botas, estaba despojándose de casi 2,5 kilos de equipo. 2,5 kilos que le permitirían moverse más rápido entre la playa y su pelotón. Su quinta carrera a la playa tomó 2 minutos y 40 segundos. Descalzo, realmente podía ganar tracción en la arena volcánica suelta. Sus pies se hundían en la ceniza, pero sin las suelas rígidas de las botas, podía sentir el terreno y ajustar su zancada. Era doloroso. La ceniza era áspera, como correr sobre vidrio roto, pero era más rápido. Agarró otro marine herido en el camino, metralla en el abdomen. El hombre estaba inconsciente. Stein lo cargó sobre su hombro. Lo entregó al médico de combate, cargó munición y corrió de regreso a la posición de la compañía A. Para las 11 horas, Stein había hecho 6 viajes a la playa. Había llevado 6 marines heridos a seguridad. Había traído de vuelta 600 proyectiles de munición y había destruido personalmente 5 posiciones enemigas más. Su pelotón había avanzado 270 metros desde la playa. Se estaban acercando al primer campo de aviación. La resistencia japonesa se estaba intensificando. El enemigo había construido una red defensiva de búnkeres, agujeros araña, que son pequeños escondites individuales, y búnkers subterráneos conectados por túneles. Cuando una posición era destruida, los soldados emergían de otra ubicación y reanudaban el fuego. El aguijón era la única arma en la compañía, a que podía entregar suficiente volumen de fuego para mantener múltiples posiciones suprimidas simultáneamente. Cuando Stein abría fuego en un búnker, el mero sonido de 1,200 proyectiles por minuto era suficiente para hacer que las posiciones adyacentes dudaran. Esa vacilación daba tiempo a los fusileros para avanzar y lanzar granadas. Pero el arma estaba sufriendo daños. El cañón ahora brillaba visiblemente después de fuego sostenido. El delgado acero de grado aeronáutico no estaba diseñado para combate terrestre prolongado. Fue construido para ser enfriado por corrientes de aire de 480 km por hora, durante bombardeos en picado. En el suelo no había flujo de aire, solo calor. El mecanismo de gatillo solenoide también se estaba degradando. Stein lo había fabricado con chapa metálica en Hawái y, aunque funcionaba, no era tan confiable como un grupo de gatillo construido en fábrica. A veces se atascaba. A veces disparaba un proyectil cuando él quería una ráfaga. Tenía que golpearlo con su palma para restablecerlo. A pesar de los problemas mecánicos, el aguijón seguía siendo efectivo. A las 11:20, el pelotón de Stein encontró una posición japonesa reforzada que había detenido el avance de otras 2 compañías. Era un búnker de hormigón con 3 ranuras de disparo posicionadas para cubrir el acceso al campo de aviación número 1. Múltiples ametralladoras ligeras. Tipo 96 dentro, campos de fuego entrelazados. 2 destructores de tanques habían intentado eliminarlo. Ambos fueron alcanzados por cañones antitanque de 47 milímetros ocultos y se retiraron. Se solicitó un ataque aéreo, pero las bombas fallaron por 45 metros. El búnker permaneció operativo. Stein estudió la posición. Las ranuras de disparo eran estrechas, quizás 20 centímetros de ancho y 10 centímetros de alto. Objetivos difíciles. Pero la velocidad de disparo del aguijón significaba que si apuntaba a una ranura y mantenía el gatillo, estadísticamente algunos proyectiles entrarían. Avanzó solo. A 45 metros del búnker, se puso en posición de tendido y abrió fuego. El aguijón vació su caja de 100 proyectiles en 7 segundos.
A esa distancia, al menos 30 proyectiles pasaron por las ranuras de disparo. Las armas japonesas dentro quedaron en silencio. Stein recargó y cargó hacia el búnker. Lanzó granadas a través de las ranuras. Las explosiones mataron al equipo de 5 hombres dentro. El avance de la compañía A se reanudó. Su séptimo viaje a la playa llegó a las 11:50. Esta vez llevó a un marine que había perdido ambas piernas por debajo de la rodilla por una mina. El hombre todavía estaba consciente, gritando. Stein corrió los 180 metros completos mientras el marine sangraba en su uniforme. El médico de combate dijo más tarde que si Stein hubiera sido 30 segundos más lento, el marine habría muerto por pérdida de sangre. En el viaje de regreso, Stein se encontró con algo inesperado. Otro marine, llevando un aguijón. Era uno de los otros artilleros de Grevich de la compañía G. El arma del hombre se había atascado permanentemente después de sobrecalentarse. El cañón se había deformado. Lo estaba llevando de vuelta a la playa para ver si un armero podía arreglarlo. Stein miró su propio aguijón. El cañón estaba descolorido púrpura por el calor. El mueble de madera en la culata del Garand estaba empezando a carbonizarse. El bípode estaba suelto, pero todavía disparaba. Hizo su octavo viaje a la playa a las 12:30. Otro marine herido. Otra carga de munición. Para entonces, otros marines habían comenzado a notar al cabo descalzo haciendo carreras repetidas bajo fuego. Algunos pensaron que estaba loco. Otros pensaron que era el hombre más valiente en Iwo Jima. Stein no pensaba en valentía. Pensaba en matemáticas. Su pelotón necesitaba munición. Los hombres heridos necesitaban evacuación. Él era más rápido sin botas. El aguijón le daba la potencia de fuego para suprimir posiciones mientras se movía. Todo lo demás era solo ejecución. Pero en su octavo viaje de regreso, algo cambió. Un francotirador japonés se había movido a una posición con vista a la ruta de suministro. Mientras Stein corría de regreso hacia la compañía A con 4 cajas de munición, una bala pasó silbando junto a su cabeza, cerca, quizás 15 centímetros. Se lanzó plano en la ceniza volcánica. El aguijón cayó a su lado. Por primera vez ese día, Tony Stein estaba inmovilizado. El francotirador era bueno. Stein no podía ver la posición, pero el ángulo del disparo le decía que estaba en algún lugar de la línea de la cresta, a 180 metros al este, probablemente en un agujero araña o detrás de roca volcánica. Los japoneses habían entrenado bien a sus francotiradores. Pacientes, disciplinados, dispuestos a esperar horas por un solo objetivo de alto valor, y un marine haciendo viajes repetidos a través de terreno abierto era definitivamente de alto valor. Stein permaneció inmóvil durante 30 segundos. Controló su respiración. El francotirador estaría observando cualquier movimiento. Cualquier movimiento. La ceniza volcánica alrededor de la posición de Stein no mostraba cobertura. Solo terreno plano abierto entre la playa y las posiciones avanzadas. Otra bala se estrelló sobre su cabeza. El francotirador estaba disparando donde Stein había estado, no donde estaba. Eso significaba que el tirador aún no había adquirido su ubicación exacta. Stein tenía quizás 10 segundos antes de que el francotirador se ajustara. Rodó a la izquierda, agarró el aguijón y se levantó corriendo. No hacia su pelotón, hacia el francotirador. Las matemáticas eran simples. Correr perpendicular a la línea de visión del francotirador lo haría un objetivo más difícil que correr lejos. Y si podía cerrar la distancia, la velocidad de disparo del aguijón abrumaría un rifle de cerrojo. 3 disparos más, todos fallos. Stein estaba corriendo ahora, descalzo a través de la ceniza volcánica, el aguijón en sus manos, las cajas de munición rebotando en su mochila. A 136 metros, vio movimiento. Una figura en un agujero, araña parcialmente oculto por roca volcánica. Stein se arrodilló y abrió fuego. El aguijón rugió. 1200 proyectiles por minuto destrozaron la roca y el terreno circundante. La posición del francotirador se desintegró. Cuando la caja de munición se vació, no hubo fuego de respuesta. Stein recargó y se acercó a la posición con cuidado.
El francotirador estaba muerto. El rifle tipo 97 yacía a su lado. Stein tomó la mira telescópica del rifle y continuó hacia la compañía A. Cuando llegó a su pelotón a las 13 horas, la situación se había deteriorado. La compañía A había sido inmovilizada por un complejo de fortificaciones que incluía al menos 8 búnkeres dispuestos en semicírculo, campos de fuego entrelazados. Cualquier marine que se pusiera de pie era inmediatamente atacado por múltiples posiciones. La compañía había sufrido 12 bajas en los últimos 20 minutos intentando avanzar. El comandante de compañía había solicitado apoyo de tanques, pero los tanques M4 Sherman estaban todavía atascados cerca de la playa. La ceniza volcánica era demasiado blanda. Los tanques seguían perdiendo las cadenas o quedándose atascados. El apoyo de artillería era limitado porque los observadores avanzados no podían obtener líneas de visión claras a las posiciones enemigas. Stein se movió a la posición más adelantada y evaluó la situación. Los 8 búnkeres formaban un arco a unos 90 metros adelante. Los soldados japoneses también se movían a través de trincheras que conectaban las posiciones. No era solo defensa estática, era un sistema coordinado. La ventaja del aguijón era volumen de fuego. Stein calculó que si podía suprimir múltiples posiciones simultáneamente, los fusileros podrían avanzar bajo esa supresión, pero requeriría exponerse nuevamente. Se puso de pie y abrió fuego en el búnker más a la izquierda. Ráfaga de 5 segundos, 100 proyectiles. La posición quedó en silencio. Cambió su puntería al siguiente búnker. Otra ráfaga. Silencio. Estaba trabajando metódicamente a través del arco, suprimiendo cada posición en secuencia. Los soldados japoneses en las trincheras comenzaron a dispararle. Rifles tipo 99, ametralladoras ligeras tipo 96. Las balas levantaban ceniza alrededor de sus pies. Una bala golpeó el cañón del aguijón con un estruendo metálico. El arma siguió disparando. Stein vació su caja de munición y se lanzó plano para recargar. Mientras recargaba, los fusileros de la compañía A avanzaron 45 metros. Cuando Stein se puso de pie y reanudó el fuego, avanzaron otros 45 metros. La coordinación era instintiva. No se necesitaban órdenes. Los marines entendían que cuando el aguijón estaba disparando, podían moverse. Para las 13:30, la compañía A había atravesado el arco defensivo. 5 de los 8 búnkeres fueron destruidos. Los otros 3 fueron abandonados. 17 soldados japoneses fueron confirmados muertos. La compañía A había perdido 3 marines más, pero el avance continuó. El aguijón de Stein estaba ahora críticamente dañado. El cañón estaba ligeramente doblado por el impacto de bala. El bípode se había roto completamente. La culata del Garand estaba carbonizada de negro, pero todavía disparaba. A las 13:45, durante el asalto al 6º búnker, sucedió algo para lo que Stein había entrenado, pero esperaba que nunca ocurriera. Estaba disparando una ráfaga sostenida cuando una ametralladora tipo 96 japonesa acertó un golpe directo en el aguijón. El impacto fue violento. El arma fue arrancada de las manos de Stein y lanzada casi 2 metros hacia atrás en la ceniza volcánica. Stein se lanzó a cubierto detrás de una cresta baja de roca. Ahora estaba desarmado. El aguijón yacía en terreno abierto entre su posición y el búnker enemigo activo. Los soldados japoneses lo habían visto caer. Sabían que estaba desarmado. Estaban esperando a que intentara recuperarlo. Stein miró el arma tirada en la ceniza. El cañón estaba humeando. Podía ver que el mecanismo de alimentación de cinta estaba dañado. Incluso si lo recuperaba, el aguijón podría no disparar. Pero había llevado esa arma a través de 8 viajes a la playa. La había usado para destruir más de 15 posiciones enemigas. Había mantenido vivo a su pelotón. Stein se preparó para correr al descubierto y recuperarla. Salió corriendo al descubierto. La ametralladora japonesa abrió fuego inmediatamente. Las balas pasaban silbando junto a su cabeza y torso. Stein corrió en patrón zigzag, convirtiéndose en un objetivo más difícil.
3 segundos para alcanzar el aguijón. Lo agarró, rodó detrás de otra cresta y verificó el arma. La alimentación de cinta estaba atascada. Una bala había golpeado el mecanismo de alimentación y doblado los rieles guía. Stein sacó la cinta dañada, limpió el atasco con sus dedos y cargó una caja de munición fresca. El arma alimentó correctamente. Probó una ráfaga de 3 proyectiles. Funcionó. Se puso de pie y vació la caja completa en el búnker que había disparado el aguijón de sus manos. 100 proyectiles en 7 segundos. La posición fue obliterada. La tipo 96, que casi lo mata, quedó en silencio permanentemente. Stein recargó y continuó el asalto. Para las 14 horas, la compañía A había avanzado 360 metros desde la playa. Habían destruido V-23 posiciones enemigas. Stein había contabilizado personalmente al menos 12 de ellas. Sus carreras descalzas a la playa habían salvado a 9 marines heridos. Y el aguijón, a pesar de haber sido disparado, sobrecalentado y abusado mecánicamente, todavía estaba disparando. Pero la condición del arma era crítica. El cañón ahora estaba visiblemente doblado. La velocidad de disparo había disminuido a quizás 900 proyectiles por minuto. El gatillo solenoide estaba disparando en ráfagas de 3 a 5 proyectiles, incluso cuando Stein quería fuego continuo, y la culata de madera estaba tan carbonizada que estaba empezando a desmoronarse. A las 14:30, durante un asalto a un sistema de trincheras fortificadas, el aguijón fue golpeado nuevamente. Esta vez, una bala de rifle tipo 99 golpeó el receptor. El impacto arrancó el arma de las manos de Stein por segunda vez. Cayó 3 metros más allá en un cráter de proyectil. Stein estaba ahora completamente expuesto, sin cobertura, sin arma. Los soldados japoneses en la trinchera le disparaban con rifles y granadas. Podía ver al menos 6 combatientes enemigos. Corrió hacia el aguijón. Una granada explotó a 4,5 metros detrás de él, lanzando ceniza volcánica y metralla. Fragmentos golpearon su pierna izquierda y espalda. Heridas pequeñas, dolorosas, pero no incapacitantes. Agarró el aguijón y se zambulló en el cráter. El receptor tenía una muesca profunda donde la bala había golpeado. Stein accionó el mecanismo manualmente. Estaba rígido pero funcional. Cargó una cinta fresca, apuntó a la trinchera y disparó. El aguijón funcionó apenas. La velocidad de disparo era de quizás 600 proyectiles por minuto, la mitad de su capacidad original. Pero 600 proyectiles por minuto era todavía más rápido que cualquier otra cosa en el campo de batalla. Stein suprimió la trinchera mientras los fusileros avanzaban con granadas. La posición fue despejada. 6 soldados japoneses muertos. El avance de la compañía A continuó. Para las 15 horas, Stein había hecho su 8º viaje a la playa y de regreso. Había disparado más de 2,000 proyectiles. Había llevado marines heridos en cada viaje de regreso. Sus pies estaban sangrando por correr descalzo a través de ceniza volcánica. Su uniforme estaba empapado de sudor y la sangre de los hombres heridos que había cargado. Y el aguijón apenas funcionaba. El cañón del arma estaba doblado en un ángulo de 5 grados. La culata se mantenía unida por fricción y esperanza. El gatillo solenoide disparaba aleatoriamente. A veces un proyectil, a veces 5, a veces nada. Stein tenía que accionar manualmente el mecanismo entre ráfagas, pero la compañía A había alcanzado su objetivo. Estaban en la base del monte Suribachi, el pico volcánico que dominaba el extremo sur de Iwo Jima. La montaña se elevaba 167 metros sobre el nivel del mar. Los observadores japoneses en la cumbre podían ver cada posición estadounidense en la playa. Los artilleros dirigían fuego desde las alturas. La montaña tenía que ser tomada. A las 17 horas, el pelotón de Stein recibió órdenes de establecer un perímetro defensivo y mantener su posición durante la noche. El asalto a Suribachi comenzaría la mañana siguiente. Por ahora, la compañía A necesitaba consolidarse, reabastecerse y prepararse para contraataques. Stein finalmente tuvo tiempo para evaluar su propia condición.
Sus pies estaban desgarrados y sangrando. La ceniza volcánica se había metido en cada corte, convirtiéndolos en heridas infectadas. Tenía fragmentos de metralla en su pantorrilla izquierda y espalda baja. Heridas menores, pero necesitarían tratamiento. Sus manos tenían ampollas de llevar el aguijón caliente y estaba agotado. Había estado en combate continuo durante 8 horas. Había corrido aproximadamente 4 kilómetros y 800 metros en total a través de esos 8 viajes a la playa, cargando hombres heridos, cargando munición, bajo fuego, descalzo. El aguijón yacía a su lado en el agujero de combate. El arma estaba destruida. El cañón necesitaría reemplazo. El receptor estaba dañado. La culata estaba quemada. El mecanismo de gatillo no era confiable, pero había hecho su trabajo. Había mantenido a la compañía A avanzando cuando las armas convencionales los habrían dejado inmovilizados en la playa. Otros marines comenzaron a llamarlo el Cabo Descalzo. Algunos pensaron que estaba loco. Otros lo llamaron el hombre más valiente que habían visto jamás. A Stein no le importaba ninguna de las 2 evaluaciones. Había hecho lo que necesitaba hacerse. Las matemáticas habían sido simples. Su pelotón necesitaba apoyo de fuego. El aguijón lo proporcionó. Todo lo demás era irrelevante. Esa noche, mientras Stein intentaba dormir en su agujero de combate, los infiltrados japoneses comenzaron a sondear el perímetro de la compañía A. Grupos pequeños, 2 o 3 soldados, probando las defensas, buscando puntos débiles. Stein agarró el aguijón. A pesar de su daño, todavía tenía una ventaja: volumen de fuego. Cuando un soldado japonés apareció a 27 metros de su posición, Stein disparó una ráfaga. El arma funcionó. El infiltrado murió. Al amanecer del 20 de febrero, Stein había estado despierto durante 22 horas consecutivas. El asalto al monte Suribachi comenzó a las 8. La compañía A, junto con el resto del 28º Regimiento de Marines, comenzó el ascenso por las laderas volcánicas. El terreno era brutal, ceniza suelta, sin vegetación, crestas expuestas donde los observadores japoneses podían ver cada movimiento. El enemigo había fortificado la montaña con más de 60 búnkeres, búnkers y posiciones de cuevas. Cada acceso estaba cubierto por campos de fuego entrelazados. Los soldados japoneses habían pasado meses preparando estas defensas. Habían almacenado munición, comida y agua dentro del sistema de túneles de la montaña. Tenían la intención de hacer que los estadounidenses pagaran por cada metro. Stein llevó el aguijón montaña arriba. Un armero había trabajado en él durante la noche, reemplazando los componentes más dañados. El cañón todavía estaba doblado, pero se había instalado un nuevo mecanismo de alimentación de cinta. El gatillo solenoide era más confiable. El arma dispararía, pero ya no era la herramienta devastadora que había sido el 19 de febrero. A las 9:30, la compañía A encontró un complejo de búnker reforzado a mitad de camino de la ladera sur. 4 búnkeres de hormigón conectados por trincheras, múltiples posiciones de ametralladora, equipos de mortero disparando desde pozos ocultos. El avance del 28º Regimiento de Marines se estancó. Stein avanzó con el aguijón, identificó el búnker principal y abrió fuego. El cañón dañado significaba que la precisión del arma había disminuido, pero a corta distancia, el volumen de fuego todavía importaba. Suprimió la posición el tiempo suficiente para que los equipos de demolición avanzaran con cargas explosivas. El búnker fue destruido. La compañía A avanzó otros 45 metros. A las 10:15, la suerte de Stein cambió. Una granada japonesa cayó a menos de 1 metro de su posición. La vio, intentó moverse. La granada detonó antes de que pudiera alejarse. La metralla golpeó su brazo derecho, pierna derecha y torso. Múltiples heridas, ninguna inmediatamente fatal, pero estaba sangrando abundantemente. Un médico de combate lo alcanzó en minutos. Vendaron las heridas y solicitaron evacuación. Stein se negó. Su pelotón todavía estaba en combate. El aguijón todavía era necesario. Continuó luchando. Durante las siguientes 2 horas,
Stein proporcionó apoyo de fuego mientras sangraba a través de sus vendajes. El aguijón continuó funcionando a pesar de la paliza que había recibido. Cada vez que un búnker abría fuego contra los marines que avanzaban, Stein lo suprimía. Cada vez que los soldados japoneses aparecían en sistemas de trincheras, los cortaba con ráfagas sostenidas. Pero para las 12:30, las heridas de Stein habían empeorado. Había perdido sangre significativa. Se estaba mareando. Su visión se estaba estrechando. Un médico de combate le dijo que necesitaba evacuación inmediata o moriría en la montaña. Esta vez, Stein no discutió. Entregó el aguijón a otro marine en su escuadrón y permitió que el médico lo llevara montaña abajo a la playa. Desde allí, fue cargado en una lancha de desembarco y transportado a un barco hospital anclado en alta mar. El 21 de febrero, mientras Stein se recuperaba en el barco hospital, el 28º Regimiento de Marines continuó su asalto al monte Suribachi. La lucha fue salvaje. Cada cueva tuvo que ser despejada con lanzallamas y explosivos. Cada trinchera tuvo que ser tomada en combate cercano. Los soldados japoneses lucharon hasta la muerte en lugar de rendirse. El 23 de febrero, a las 10:20 de la mañana, una patrulla de la compañía E alcanzó la cumbre del monte Suribachi. Izaron una pequeña bandera estadounidense. El fotógrafo Joe Rosenthal capturó el momento. Más tarde esa tarde se izó una bandera más grande. Rosenthal también fotografió eso. La imagen se convirtió en la fotografía más icónica de la Guerra del Pacífico. Stein no estuvo presente para el izamiento de la bandera. Estaba en el barco hospital recibiendo tratamiento por sus heridas. Los médicos extrajeron metralla de su brazo, pierna y torso. Lo trataron por pérdida de sangre e infección. Le dijeron que sería enviado a un hospital en área de retaguardia en Hawái o posiblemente de regreso a Estados Unidos. Su guerra había terminado. Pero el 25 de febrero, noticias llegaron al barco hospital que golpearon a Stein más duro que cualquier granada. La 5ª División de Marines se había movido al norte desde Suribachi hacia el centro de la isla. Estaban asaltando una posición designada Colina 362A. La lucha era brutal. El 28º Regimiento de Marines estaba tomando bajas catastróficas. La compañía A había perdido el 30% de su fuerza en 2 días. El sargento de pelotón de Stein estaba muerto. Su líder de escuadrón estaba muerto. Marines con los que había entrenado en Hawái estaban muriendo en una colina sin nombre en el centro de Iwo Jima. El 26 de febrero, contra órdenes médicas, Tony Stein dejó el barco hospital. Bajó a una lancha de desembarco que regresaba a la playa. Le dijo a la tripulación del bote que había sido autorizado para regresar al servicio. No había sido autorizado. Estaba ausente sin permiso del barco hospital, pero nadie lo detuvo. Llegó a la playa a las 14 horas. Encontró un sargento de suministros y requisó botas nuevas. Sus pies todavía estaban vendados, pero podía caminar. Agarró un rifle M1 Garand de un depósito de suministros. El aguijón había desaparecido, destruido o siendo usado por otro marine. No importaba. Stein estaba regresando a su unidad. Caminó hacia el norte a través de Iwo Jima, casi 10 kilómetros. A través de ceniza volcánica y pasando posiciones japonesas destruidas, pasando tanques quemados y equipo disperso, pasando equipos de registro de tumbas recolectando muertos estadounidenses. Alcanzó la posición de la compañía A en la colina 362A el 27 de febrero. La compañía había sido reducida a 63 hombres de su fuerza original de 240. Los sobrevivientes estaban agotados. Habían estado luchando continuamente durante 8 días. No tenían descanso, no tenían alivio, solo combate interminable contra un enemigo que se negaba a rendirse. Stein se reportó al comandante de compañía. Fue puesto de nuevo en la línea inmediatamente. La compañía A necesitaba cada rifle. Durante los siguientes 2 días, Stein luchó en el brutal combate cuerpo a cuerpo alrededor de la colina 362A. Sin aguijón, solo un M1 Garand y granadas. La lucha era diferente sin la ametralladora improvisada, más lenta,
más deliberada, pero Stein todavía era efectivo. El 1 de marzo de 1945, la Compañía A fue encargada con una patrulla de reconocimiento para localizar un complejo de búnkeres japoneses que había estado hostigando el avance del regimiento. La patrulla consistía en 19 marines. El cabo Tony Stein fue designado líder asistente de patrulla. Su misión era moverse hacia adelante aproximadamente 360 metros, localizar las posiciones enemigas y regresar con inteligencia procesable. Sin asalto, solo reconocimiento. A las 7 de la mañana del 1 de marzo, la patrulla salió de las líneas de la Compañía A. El terreno era crestas volcánicas y barrancos, perfecto para emboscadas. Los soldados japoneses habían establecido posiciones ocultas en toda el área. Francotiradores, nidos de ametralladora, equipos de mortero, todos escondidos en cuevas y agujeros araña. La patrulla se movía lentamente. 18 metros. Parar. Observar. Escuchar. 18 metros más. Los marines sabían que los defensores japoneses los estaban observando. La pregunta era cuándo el enemigo abriría fuego. A las 7:45, la patrulla alcanzó una línea de cresta con vistas a un pequeño valle. Stein se movió al frente para obtener una mejor vista del terreno adelante. A través de las formaciones de roca volcánica, podía ver lo que parecían posiciones camufladas, posiblemente búnkeres, posiblemente entradas de cuevas. La patrulla necesitaba acercarse más para confirmar. Stein señaló a la patrulla que avanzara. Dio un paso adelante. M1 Garand listo. Sus pies, todavía vendados de las carreras descalzas 8 días antes, dolían con cada paso. Las heridas de metralla en su brazo derecho y pierna no habían sanado completamente, pero avanzó porque eso era lo que necesitaba hacerse. A las 7:52, un solo disparo sonó. La bala golpeó a Tony Stein en la cabeza. Cayó instantáneamente. El disparo había venido de una posición oculta aproximadamente a 180 metros al noreste. Un agujero araña o entrada de cueva. La patrulla no podía ver al tirador. Un médico de combate alcanzó a Stein en segundos, pero no había nada que pudieran hacer. La herida era mortal. El cabo Tony Stein, de 23 años, murió en la ceniza volcánica de Iwo Jima a las 7:53 del 1 de marzo de 1945. La patrulla devolvió fuego hacia la posición sospechada del francotirador. Los marines solicitaron apoyo de mortero. El área fue saturada con alto explosivo. Si el francotirador murió en el bombardeo, nunca fue confirmado. Los soldados japoneses rara vez dejaban cuerpos donde los estadounidenses pudieran encontrarlos. La patrulla completó su misión. Identificaron el complejo de búnkeres y regresaron a la Compañía A con la inteligencia, pero llevaron el cuerpo de Tony Stein de regreso con ellos. La noticia de la muerte de Stein se extendió rápidamente a través del 28º Regimiento de Marines. El marine que se negó a la evacuación después de ser herido. El fabricante de herramientas de Dayton que había construido un arma con partes de avión recuperadas y la usó para destruir más posiciones enemigas de las que alguien podía contar. El 2 de marzo, Stein fue enterrado en el cementerio de la 5ª División en Iwo Jima. Una simple cruz de madera marcaba su tumba, su número de servicio, su rango, su unidad. Sin mención del aguijón, sin mención de la medalla de honor que más tarde llevaría su nombre. La batalla por Iwo Jima continuó durante otros 24 días después de la muerte de Stein. La lucha siguió siendo brutal. El 28º Regimiento de Marines empujó hacia el norte, despejando complejos de cuevas y posiciones fortificadas. Las bajas estadounidenses aumentaron. Para el 26 de marzo, cuando la isla finalmente fue declarada segura, casi 7,000 estadounidenses estaban muertos, 20,000 heridos. Las bajas japonesas fueron peores. De los 21,000 defensores, menos de 1,000 sobrevivieron. El resto murió en sus posiciones o se suicidó en lugar de rendirse. Los sistemas de túneles debajo de Iwo Jima se convirtieron en fosas comunes. Pero el 19 de febrero, durante esas primeras 8 horas de combate, Tony Stein y su arma improvisada
habían marcado una diferencia. Sus carreras descalzas habían salvado a 9 marines heridos que habrían muerto en la playa. Su fuego de supresión había permitido que la compañía A avanzara cuando otras unidades estaban inmovilizadas. Su ingenio mecánico había dado al cuerpo de marines un arma que durante un día cambió la ecuación táctica. Los otros 5 aguijones construidos por Melgrevich también vieron combate en Iwo Jima. 2 fueron destruidos por fuego enemigo. 1 se atascó permanentemente por sobrecalentamiento. Los otros 2 sobrevivieron la batalla, pero se perdieron en el caos de eliminación de equipo después de la guerra. Ninguno de los 6 aguijones originales existe hoy. Eran modificaciones de campo, equipo no estándar, el tipo de armas que el ejército típicamente destruye en lugar de preservar. Pero la leyenda del aguijón vivió en la historia del cuerpo de marines. Armeros y mecánicos escucharon la historia. El fabricante de herramientas de Ohio, que recuperó ametralladoras de avión y las convirtió en armas de infantería. Que corrió descalzo a través de ceniza volcánica para mantener abastecido a su pelotón. Que se negó a la evacuación cuando fue herido. Que regresó al combate cuando debería haber estado en un barco hospital. En mayo de 1945, el teniente coronel Chandler Johnson presentó una recomendación para que Tony Stein recibiera la Medalla de Honor, la más alta condecoración militar de Estados Unidos. La recomendación detallaba las acciones de Stein el 19 de febrero. Los 8 viajes a la playa, los marines heridos evacuados, las posiciones enemigas destruidas, las carreras descalzas bajo fuego. La recomendación fue respaldada por cada oficial en la cadena de mando, regimiento, división, Fuerza Marina de Flota, Comando del Pacífico. Todos los que revisaron los informes posteriores a la acción estuvieron de acuerdo. El cabo Tony Stein había demostrado valentía conspicua e intrepidez con riesgo de su vida más allá del llamado del deber. El 19 de febrero de 1946, exactamente un año después de las acciones de Stein en Iwo Jima, su viuda Joan recibió su medalla de honor en una ceremonia en la Casa del Estado de Ohio. El gobernador de Ohio, Frank Lausch, presentó la medalla. Joan Stein se quedó en su oficina, abrumada por el peso de la condecoración y los recuerdos que representaba. La madre de Tony, Rose, asistió a la ceremonia, lágrimas corriendo por su rostro. Su hijo, el niño de inmigrantes judíos que había abandonado la escuela secundaria para trabajar como fabricante de herramientas, había recibido el honor militar más alto de la nación. La citación de la medalla de honor decía en parte, el primer hombre de su unidad en estar en posición después de golpear la playa en el asalto inicial. El cabo Stein, armado con un arma tipo avión improvisada personalmente, proporcionó fuego de cobertura rápido, mientras el resto de su pelotón intentaba moverse a posición. Cuando sus camaradas fueron detenidos por un bombardeo concentrado de ametralladoras y morteros, valientemente se puso erguido y se expuso a la vista del enemigo, atrayendo así el fuego hostil hacia su propia persona y permitiéndole observar la ubicación de las armas hostiles furiosamente ardientes. Determinado a neutralizar las armas colocadas estratégicamente, audazmente cargó los búnkeres enemigos uno por uno y logró matar a 20 del enemigo durante el furioso asalto de un solo hombre. La citación continuaba durante 3 párrafos más, detallando cada uno de sus 8 viajes a la playa, los marines heridos que evacuó y su negativa a buscar tratamiento médico, a pesar de sus heridas. Mencionaba el arma tipo avión improvisada personalmente, pero no usaba el nombre aguijón. Ese nombre existía solo en la historia oral del cuerpo de marines. Los restos de Tony Stein permanecieron en Iwo Jima hasta 1948. En diciembre de ese año, su cuerpo fue devuelto a Dayton para el entierro con honores militares completos. La ceremonia en la iglesia Nuestra Señora del Rosario atrajo a cientos de dolientes. Veteranos, familiares, civiles que nunca lo habían conocido, pero entendían lo que representaba. Fue enterrado en el cementerio Calvario en Dayton, el único receptor de la medalla de honor de esa ciudad en la Segunda Guerra Mundial.
Su marcador de tumba enumera su rango, su unidad y la condecoración que ganó. Los visitantes todavía dejan monedas y pequeñas banderas estadounidenses en el sitio. En 1972, la Armada de Estados Unidos comisionó el USS Stein, una fragata clase Knox, en su honor. El barco sirvió durante 21 años, participando en operaciones en los océanos Pacífico e Índico. Fue dado de baja en 1993 y eventualmente desguazado. Pero el nombre Tony Stein vivió en los registros navales. El Cuerpo de Marines preservó su historia en materiales de entrenamiento y relatos históricos. En Parris Island, el depósito de reclutas donde nuevos marines comienzan su servicio, los instructores enseñan sobre improvisación y adaptación en combate. La historia de Tony Stein es parte de ese plan de estudios. El fabricante de herramientas que construyó un arma con partes de avión recuperadas, el aguijón en sí, se convirtió en leyenda en la historia de armas de fuego militares. Ian McCollum, de Armas Olvidadas, documentó el diseño y la historia del arma. El Museo Canadiense de Armas Históricas construyó una réplica funcional con propósitos educativos. Esa réplica demostró lo que Stein y Grevich habían logrado con herramientas básicas y conocimiento mecánico. Habían tomado una ametralladora de avión diseñada para corrientes de aire de casi 500 km por hora y la adaptaron para combate terrestre. Habían resuelto el problema de potencia de fuego del Cuerpo de Marines con partes recuperadas e ingenio. Los historiadores militares debaten si el aguijón fue tácticamente significativo. 6 armas a través de un regimiento. Impacto limitado en la batalla general. Pero esas 6 armas hicieron una diferencia para los marines que lucharon junto a ellas. El fuego de supresión permitió avances que de otro modo se habrían estancado. El impacto psicológico de 1.200 proyectiles por minuto mantuvo las cabezas enemigas bajas en momentos críticos. Lo que no es debatible es el coraje de Tony Stein. 8 viajes bajo fuego, 9 marines heridos evacuados, carreras descalzas a través de ceniza volcánica. Negarse a la evacuación cuando fue herido, regresar de un barco hospital para reunirse con su unidad, liderar una patrulla que le costó la vida. El cabo descalzo de Dayton representa algo fundamental sobre el espíritu del Cuerpo de Marines. Improvisar, adaptar, superar. Cuando el equipo estándar falla, construir algo mejor. Cuando estás herido, seguir luchando. Cuando te ordenan descansar, regresar a tu unidad. Cuando enfrentas probabilidades imposibles, cargar hacia adelante. Tony Stein tenía 23 años cuando murió. Había sido marine durante 2 años y 5 meses. Luchó en 2 islas. Mató a más soldados enemigos de los que los registros oficiales podían contar. Salvó 9 vidas en un solo día. Y lo hizo todo con un arma que ayudó a construir en un cobertizo de mantenimiento en Hawái. En medio del horror de la guerra, la historia de Tony Stein nos recuerda algo importante. Tanto estadounidenses como japoneses lucharon con un coraje extraordinario por lo que creían correcto. Los defensores japoneses de Iwo Jima mostraron una determinación feroz protegiendo lo que consideraban su tierra. Los marines estadounidenses demostraron una valentía increíble cumpliendo su deber. Ambos bandos respetaban el coraje del otro, incluso mientras combatían. Hoy, Estados Unidos y Japón son aliados cercanos y amigos, un testimonio de que incluso los conflictos más amargos pueden dar paso a la paz y la comprensión mutua. La verdadera victoria no está en la guerra, sino en la reconciliación que sigue. Y con eso, la historia del Cabo Descalzo termina, pero su legado apenas comienza. ¿Qué otras historias olvidadas esperan ser contadas?